Cuando me invitaron, me recordaba el pastor Mariano que me había enviado un mail que yo no recibí nunca para que el tema de esta mañana fuese algo en cuanto a santificación. No recibí ese tema y he pensado en otro tema para esta mañana, pero voy a enlazarlo con santificación, ya que la vida cristiana no es posible vivirla en otra esfera, de otra manera que en la esfera de la santificación. Leo un versículo del capítulo 6 de la profecía de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice así el Señor en su palabra: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Sin duda alguna, Dios es santo. Dios es proclamado por su santidad mucho más que por su omnipotencia en la Escritura. Y en esta ocasión, frente a su trono de gloria, los serafines, que son los ángeles especiales custodios de la adoración a Dios, proclaman lo que Él es: santo, santo, santo. A veces en nuestro literalismo forzado de la Biblia, decimos que el Dios de la Biblia es un Dios 3 veces santo. ¿Y lo tomamos de dónde? Bueno, de este versículo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta a veces que los hebreos no tienen un superlativo absoluto. No pueden decir santísimo, como decimos nosotros en nuestro idioma. De modo que para decir santísimo repiten 3 veces ese adjetivo: santo, santo, santo. El Dios de la Biblia no es 3 veces santo. El Dios de la Biblia es infinita, absoluta, definitiva, eterna, totalmente santidad. Y este Dios santo nos ha vinculado con Él, a nosotros, como sus hijos, para que el carácter del santo sea transmitido al mundo por medio del pueblo comprado por Él. La vida cristiana no tiene una opción, que es santidad. La vida cristiana no es posible vivirla si no es en santidad. Cuando Dios nos salva, la operación salvadora de Dios comienza con la justificación, en cuya acción el pecador es separado de la responsabilidad penal del pecado. De manera que esta mañana, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestros fracasos, podemos levantar nuestros ojos con gratitud y decir, como dice Pablo en Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No por nuestros méritos, por su gracia. Pero no solo por su gracia, sino por nuestra posición. Estamos en Cristo y en Él tenemos acceso al trono de la majestad de las alturas. No es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios hace en nosotros que esto es posible. Pero una vez que se ha producido la justificación, la vida cristiana transcurre en la esfera de la santificación. Santificación es la operación que Dios hace en el segundo estadio de salvación, mediante la cual el pecador es separado del poder del pecado para que viva en santidad. La separación del poder del pecado no es posible con esfuerzo del hombre. La santificación no consiste en que nosotros establezcamos normas de santidad y las sigamos. Cuando yo establezco una norma de santidad, caigo en el ámbito de la religión, y a causa de ese establecimiento de normas, mediante las cuales soy o no soy santo, traemos serios problemas a muchos creyentes, asustamos a los jóvenes, traicionamos a nuestros hijos
y caminamos en un camino incierto pensando que somos santos. La santificación solo es posible en la medida en que vivamos a Jesús. Jesús es el santo. Por tanto, el Espíritu Santo de Dios toma al creyente, lo sitúa en Cristo para vida eterna y sitúa a Cristo en el creyente para santificación. De ahí que el apóstol Pablo haga una afirmación contundente sobre este asunto cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo. Escúchalo de otra manera. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el decurso de mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Observa el versículo. No dice que lo vivo creyendo en el Hijo de Dios. Dice que lo vivo en la dinámica de dependencia del Hijo de Dios. Nadie puede santificarse si no es en Cristo y por Cristo. Porque la Biblia es clara. La Biblia dice que la salvación es del Señor. ¿En qué momento? En todo el momento. Por tanto, en esta segunda etapa, que es la santificación, yo tengo los elementos necesarios para poder vivirla. Cristo en mí, mediante cuya presencia y acción también del Espíritu Santo que lo reproduce, yo puedo ser santo en la medida en que vivo a Jesús. Dios coloca en mí la mente de Cristo para que mi orientación sea una orientación en esa misma dimensión. Dios vuelca en mi corazón el amor suyo mediante la acción del Espíritu Santo, Romanos 5:5, para que yo sea capaz de amar no solo a los que me son agradables, sino a los insoportables y también al mundo. Dios coloca en mi vida las huellas de Jesús para que tenga un camino bien trazado. Quiero deciros, queridos hermanos, que cuando vemos las huellas de Cristo en la tierra, no podemos dudar que son huellas de Dios, pero son huellas de Dios con pies de hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si el eterno Dios marcara sendero para que yo lo siguiera, sería imposible. Él es infinitamente más alto que yo. Pero este Dios admirable, este Dios omnipotente, este Dios glorioso, viene al encuentro mío en gracia mediante la humanidad de su Hijo. Y su Hijo Jesucristo es hombre, hombre perfecto, pero hombre. Y marca huellas para que yo, como hombre, en el poder del Espíritu, camine sobre ellas. Esta es santificación. No te engañes. Hay muchas personas que creen que santificación es no vayas, no uses, no toques, no gustes. Y Pablo dice que los que tienen esa visión de la santificación, simplemente dice, tienen apariencia de piedad. Pero esa vida estricta, religiosa, no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne, porque en sí misma es también carne. De manera que frente a esto, lo que yo tengo que hacer, la vida mía, consiste no en mirar hacia ningún lado, sino específicamente mirar a Jesús. La vida cristiana discurre de esta manera, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Por eso he leído esta mañana este versículo de la profecía, estos versículos de la profecía de Isaías. Hoy domingo tenéis mucho tiempo por la tarde para leer los 2 capítulos enteros en vuestra casa. Son los deberes del domingo. De manera que cuando leemos esos 2 capítulos 5 y 6, nos damos cuenta que el Espíritu de Dios revela ahí al profeta con 3 miradas diferentes. Una mirada a su entorno, capítulo 5. Una mirada hacia arriba, principio del capítulo 6. Y una mirada al interior, en ese mismo capítulo 6. Estas 3 miradas son esenciales para que discurra la vida cristiana en la esfera de la santificación, en la progresión espiritual y conforme al pensamiento de Dios. Primeramente, veo al profeta mirando a su entorno. La mirada del profeta a su entorno produce lamentos. No hay perfección espiritual en el pueblo de Israel. No hay tampoco perfección espiritual en la iglesia.
Cuando yo miro a mi entorno, descubro vidas de fracaso espiritual. Cuando veo hacia los demás, descubro a gentes que se creen creyentes o que son creyentes, pero que viven una vida que aparentemente, al menos para mí, no es consecuente con su llamamiento celestial. Sus vidas son observadas por el profeta y cuando el profeta observa estas vidas, ¿qué ocurre? Hay lamentos, hay de esto, hay de aquello, hay del otro. En este capítulo el Espíritu Santo de Dios nos da algunas visiones de asuntos que impiden una vida de santificación, una vida conforme a la voluntad de Dios. La Biblia denuncia el pecado, pero la Biblia expresa un mensaje de aliento al pecador. El Dios de la gloria no puede consentir con el pecado, pero el Dios de la gloria es esencialmente gracia, que nunca deja tendido en el camino al pecador. El Dios admirable de la santidad infinita no transige con mi pecado, pero extiende su mano para levantarme en mi caída. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis esta experiencia. Es probablemente o es posible que alguno esta mañana esté viviendo una vida que él mismo se dé cuenta que no es conforme a la voluntad de Dios. Y ha oído una y otra vez que Dios no ama al pecador. Lejos de Dios, tal cuestión. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. El Dios de la Biblia viene al encuentro del pecador para levantarlo de su miseria. El Dios de la Biblia, en su ley santísima que denuncia el pecado y que exige la restitución penal por el pecado cometido, la paga del pecado es muerte, carga esa responsabilidad penal sobre su Hijo, para que nosotros, los creyentes, seamos en el Hijo de Dios santos delante de Él. Recuerda esto. Dios te ha justificado, ¿lo crees? Dios te ha santificado, ¿lo crees? No es que Dios te ha justificado y tú tienes que santificarte. Es que el mismo que te justifica, el mismo te santifica por la misma vía. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Vinculados con el Hijo formamos parte de su cuerpo, del cual es la cabeza. Y el Dios de la gloria ve los miembros vinculados a la cabeza, santificados delante de Él. Esto no justifica, por favor, una vida de pecado, pero trae aliento y descanso a mi vida personal. ¿Cuántas veces caigo? Muchas. ¿Cuántas veces siento mi fracaso? Muchas. Pero yo sé que el Hijo de Dios ha extinguido para siempre mi responsabilidad penal. Y puedo decir, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. El profeta mira. Permitidme trasladar este entorno al tiempo de hoy. Imagínate, por favor, solamente imagínate que se trata de una reunión de la iglesia y la gente está viniendo. Y ahí hay alguien puesto de pie en el borde de la entrada del templo y está viendo la gente que viene. Y de pronto descubre uno, versículo 8 del capítulo anterior, y dice, ¡ay de los que juntan casa a casa y heredad a heredad hasta ocuparlo todo! Está quejándose de los que ponen la vista en las cosas materiales. La vida de esta gente tiene una orientación y la orientación de estas personas es enriquecerse, cueste lo que cueste. Su corazón no tiene en cuenta a los demás, no les importa. El asunto es acopiar recursos, ganancias, riqueza personal para ellos. ¿Es un mal de la sociedad actual o no? Vivimos en una sociedad materialista. Vivimos en una sociedad cuyo objetivo especial es alcanzar posiciones cada vez más elevadas. Hay personas, por lo menos en España, en Europa en general, que viven agobiados de trabajo para conseguir objetos de disfrute. No tienen tiempo para su familia, no tienen tiempo para servir al Señor. Solamente trabajan y trabajan y trabajan porque hay que acumular ganancias, hay que acumular riquezas. Y la advertencia de Cristo es muy seria. Nadie puede servir a dos señores,
porque amará a uno y despreciará al otro. Es decir, son incompatibles. Dios y las riquezas, el amor por las riquezas, son incompatibles porque tendrás que derivar tu amor o a Dios o a las riquezas. No cabe amor mixto para atender a las dos cosas. Ahora yo quiero hacer una observación. La Biblia nunca ha prohibido tener riquezas. La Biblia no dice nunca, no os hagáis riquezas. Lo que la Biblia dice es, no os hagáis tesoros, que es muy diferente. Hay grandes creyentes en la historia bíblica que tienen enormes riquezas. Abraham, por supuesto, riquísimo, pero era un hombre de fe. Era un hombre con el cual Dios dialogaba, con el cual pactó. Era un hombre rico, pero era un hombre creyente, temeroso de Dios. No es un problema, queridos hermanos, que el cristiano, el creyente, tenga riquezas. El problema de las riquezas es que éstas tengan al cristiano. No sé si me entendéis. Una cosa es que tú tengas riquezas abundantes, otra cosa es que tú seas esclavo de las riquezas. De ahí que lo que dice la Biblia es que el creyente no tenga como tesoro los bienes pasajeros, transitorios, materiales, porque el corazón que ama las riquezas es un corazón que necesariamente niega a Dios. Dios es el proveedor de todo cuanto nosotros tenemos. La dependencia de este Padre del cielo consiste en unas manos vacías que no tienen nada. No solo en las riquezas materiales, sino también en la provisión de fortaleza espiritual. Nadie puede servir a Dios con sus fuerzas. Nadie puede hacer la obra de Dios porque la obra de Dios solo la puede hacer Dios. De manera que Dios nos usa a nosotros para hacer su obra. ¿Con qué fuerzas? Con las suyas. El Dios de la Biblia es fantástico. Dice la Escritura que Dios multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ninguna. ¿Eso es lógico? Cuando tú multiplicas una cantidad por cero, ¿cuánto te da? Pero el Dios de la Biblia invierte ese cálculo. Toma tu cero, lo multiplica por sus fuerzas y tienes poder para avanzar. Los recursos para la vida cotidiana vienen de Dios. Hay momentos y circunstancias tan terribles en la vida de una persona, de un creyente, que sería imposible superarlas si no fuese con las fuerzas de Dios. Hay momentos en que tú te preguntas en tu interior, ¿por qué permites esto, Señor? Y no tienes respuesta. Hay momentos de tensión tan profunda en tu vida que desearías partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero el poder admirable de la gracia de Dios sustenta tu necesidad y te dice, no temas, yo estoy contigo. La gravedad de amar las riquezas, no solo las económicas, sino la riqueza en general. El deseo de ocupar lugares de preeminencia en la obra de Dios y en el pueblo de Dios está denunciado en este ay del profeta. Ay de los que juntan casa a casa y heredad a heredad. Entró en el templo y el profeta sigue a la puerta observando y descubre que viene otro por el camino. Va a entrar también. ¿Y qué dice el profeta? Mira el versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Gente dedicada a disfrutar. No dice que sean ebrios absolutos todos ellos, simplemente disfrutan de placeres sensuales propios del mundo, de formas del mundo, de costumbres del mundo, de asuntos ilusionantes que forman parte de la experiencia del mundo. Cuando una persona se aproxima al mundo, necesariamente se desvincula de Dios. Mira por favor la segunda parte del versículo 12
en donde dice, no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Mirar al mundo equivale a no mirar a Dios. Ahora yo quiero hacer un aporte esta mañana que todos vosotros conocéis. Hay un versículo que ha sido reiteradamente machacado en el ministerio de la Iglesia Evangélica. Y está en Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Lo conoces de memoria? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo no ama a Dios. No ese es el versículo. Dice, vamos a abrirlo, porque estoy citando otro y nadie me está corrigiendo. Hoy ni siquiera mi secretaria me dice las cosas. Claro, Filipenses capítulo 2, ese versículo que yo busco, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué? Ese es el versículo. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y le ponemos un punto. Y ponemos el punto en el versículo y tenemos que decir cómo tengo que ocuparme en la salvación. Y ocuparme en la salvación significa hacer esto o aquello o lo otro, o no hacer esto o no hacer aquello. No es esa la vía de la salvación, es decir, de la santificación. Es el versículo siguiente el que tiene el secreto de una vida victoriosa. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay duda que hay para muchas personas o por algunas personas para quienes Dios es simplemente un nombre en su vida. Es un pueblo sin orientación. Es un pueblo debilitado. Es un pueblo al que le gusta más las reflexiones que la palabra. Es un pueblo al que le gusta más la expansión o el esparcimiento que la dedicación al servicio del Señor. Y la exhortación para el creyente es muy clara en el versículo que antes citaba equivocadamente de referencia, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate que no dice el amor al Padre. Dice que cuando tú amas al mundo, el amor de Dios no está manifestándose en tu vida. El amor de Dios es la provisión que Dios da al creyente para que viva la vida de resurrección espiritual. El amor de Dios es el que el Espíritu Santo derrama en tu corazón. Y Dios no puede amar al mundo. Por tanto, cuando tú amas al mundo, no estás viviendo la experiencia del amor de Dios. Estás viviendo la experiencia de tu amor personal. Ahora, mis queridos hermanos, el mundo también lo hemos definido y sus cosas. Yo soy la quinta generación de evangélicos. Mi tatarabuela materna, creyente. Mi abuelo materno, 25 años de ministerio, llevando Biblias por España. Mi padre, anciano en una iglesia. Y yo he nacido en el edificio de una iglesia evangélica. No puedo ser más evangélico. No. Quiero decirte con eso que en mi experiencia histórica teníamos una serie de limitaciones a las que se llamaban mundo y eran tonterías de personas. De manera que en mi tiempo el mundo consistía en que no podías ir a tomar un café en una cafetería. De modo que cuando en verano ibas echando la lengua con el calor por el suelo, no podías entrar en un bar que se llamaba a comprar un refresco. Porque eso era el mundo. Había una forma de vestir oficialmente para la iglesia y una forma de vestir que era mundana. ¿Qué era la forma de vestir mundana? No llevar saco y corbata el domingo por la mañana. ¿Qué era la forma de vestir santa? Saco y corbata.
Y la forma de vestir santa consistía, además, en llevar el cuello almidonado. Nadie sabe lo que es eso, ¿verdad? Me alegro mucho. Sois bienaventurados. Pero yo he disfrutado la angustia vital de ese traje de santidad. Me compraban una camisa, en el tiempo en que yo era un niño, me compraban una camisa siempre 2 tallas mayor que las que usaba, porque no se podía comprar una camisa cada mes. De modo que al principio aquello era una maravilla. Era camisa con ventilación. Pero a medida que tú crecías, el cuello crecía y la camisa no. Y mi tía, que yo la odiaba tremendamente por lo que hacía, mi tía era la encargada de, el sábado por la noche, agarraba la camisa del domingo, la metía en una palangana con almidón, la sacaba de ahí, la ponía en la tabla de planchar y le daba con la plancha, venga y venga y venga, hasta que aquello quedaba exactamente igual de duro que esto. Y el domingo por la mañana mi madre me decía, ven. Y yo miraba el tormento delante y me resistía, pero no valía para nada. Me metía las manos, empezaba a brocharla, botonar la camisa. Cuando llegaba aquí arriba, el cuello no cerraba. Entonces mi madre me agarraba por aquí y me decía, estira el cuello. Y cuando yo estiraba, le ponía el botón y yo quedaba ahí. Y así iba yo a la reunión de la mañana. Y cuando iba a entrar en la reunión, además de eso, angustioso, mi madre me decía, como te muevas verás. Y yo me sentaba apretado por arriba y tieso por abajo. Y mi madre tenía el brazo más largo de toda la iglesia. Y aunque yo me sentaba al extremo de mis hermanos, ella me alcanzaba. Claro, yo arreglaba el problema de la santidad, ¿sabes cómo? Le metía la mano en una oración de las muy largas que había en la iglesia, hacía así, tiraba y el botón ¡pah!, se iba por ahí. Yo sé que después iba a venir la justicia por el delito, pero yo era un niño feliz, sin el cuello apretado. No eres santo aunque te vistas de monje. Eres santo si vives a Jesús. Y hay personas que vienen con todo su aspecto de santidad a la reunión y están hablando mal de sus hermanos, y eso es pecado. Y hay personas que se levantan y tienen una hermosísima oración. De estos dice Isaías, de parte del Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El profeta sigue viendo la entrada a la reunión y descubre otro y se queja también. Versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Gente determinadas a entregarse al pecado. No solamente lo ven con buenos ojos, es que lo practican. Se burlan de las demandas que Dios establece en su palabra. No la leen, no la meditan, no la aman, no están atentos a la Escritura. Lamentablemente, mis queridos hermanos, la Escritura está desapareciendo del púlpito de la iglesia. Espero que no ocurra en Carapachay esto. La Biblia está cada vez más lejos del ministerio del domingo y de la enseñanza general. La Biblia ha sido sustituida por discursos selectivos que tienen que ver con el tiempo actual, con discursos sociales, con reflexiones humanas. Y el discurso que gusta a las congregaciones hoy es un discurso que yo puedo resumir de esta manera: tú puedes. Y el Dios de la Biblia desaparece. Tú no puedes nada en tu vida espiritual a no ser que lo recibas de Dios.
Y lo que tenemos que enfatizar es lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que ocurre. Cuando la palabra de Dios desaparece, cuando el Dios de la Biblia no es el centro de reflexión del creyente, el pecado viene con coyundas de carreta. ¿Sabe lo que significa? Significa que el que vive de esta manera arrastra el pecado hacia sí mismo y se complace de él. El mayor desafío es decir que Dios no va a intervenir. El mayor desafío de nuestros días es vivir vidas de corrupción, pensando que el Dios de la Biblia, como dice el profeta, no hará ni bien ni mal. Es decir, se tiene que ocupar de tantas cosas que no va a intervenir nunca en juicio en su pueblo. ¡Qué equivocación más grande! Dios es un Dios de misericordia. No hay duda ninguna. Por eso no hemos sido consumidos, dice el profeta. Dios es un Dios de gracia, no tengo la menor duda, pero Cristo advierte a su iglesia que si no hay un cambio de actitud, sacaré tu candelabro de su lugar. Removeré la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo está puesta en el mundo no para cantar bien o para leer bien o para tener un sistema de culto mejor o peor. La iglesia está colocada en el mundo para ser luz en las tinieblas. La iglesia está colocada en el mundo para predicar el evangelio en un mensaje silencioso, que no se dice con palabras, sino con vidas. La iglesia y los creyentes estamos puestos aquí para que el mundo vea en nosotros reproducido a Jesús. Porque cuando Cristo va a ascender a los cielos, capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 8 en adelante hasta el 11, Jesús cambia absolutamente la orientación de la evangelización y la orientación de la misión. Y Cristo no habla ahí de palabras, sino de vida. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros y me seréis testigos. Yo llamo a esto el evangelio silencioso. Quiero deciros que este es el único evangelio que al menos en España y en Galicia está alcanzando personas. Que no son grandes campañas ni grandes conferencias a las que nadie va a ir. Son vidas luminosas en donde está un creyente. Son hogares en donde el marido ama a la mujer. Son hogares donde los padres respetan a sus hijos y los valoran. Son personas equilibradas que son capaces de evaluar lo que es necesario en cada momento. Son personas que aman la obra de Dios, pero sienten la responsabilidad de su familia. Son personas que dedican tiempo a sus hijos con su ejemplo personal. Este es el mensaje silencioso del Evangelio. El apóstol Pedro escribe la carta primera, el capítulo 3, y ahí habla de una mujer que está en una casa. Su marido no es creyente y le ha prohibido hablar de Cristo. Y ella no dice una palabra de Jesús. Al cabo de un tiempo, la gran sorpresa, ese marido viene a Cristo, reconoce su necesidad, lo acepta como Salvador. Y Pedro dice que fue llevado a Cristo sin palabras por la conducta de su esposa. No hace falta hablar de Cristo. La gente ve en tu vida que vives a Cristo. Un estudiante en la universidad estaba en nuestra iglesia, estudiante que estudiaba una carrera rara. Estudiaba filología griega, lenguas clásicas. ¿Quién estudia eso hoy? Nada, solamente un par de locos. Bueno, bien, ese hombre en la universidad era un ejemplo impresionante. No dejaba de acompañar a sus amigos a tomarse un café o cualquier cosa así, pero había un límite que él no pasaba. Y él testificaba sin palabras, pero testificaba de Cristo. Catedráticos lo amaban. Y en esa universidad hay un libro incunable
que se llama El Tesoro. Le llaman así porque no hay forma de encontrarlo ni de repetirlo. Es un libro manuscrito. Ese libro no se puede usar más que con autorización. Y cuando ya estás en segundo curso de griego clásico, este muchacho consiguió una autorización para leer el libro y estaba en la biblioteca leyendo el libro. Y pasó por allí una compañera de curso. Sacó una fotografía. ¿Y a dónde ponen las fotografías que sacan las mujeres? En Facebook. De manera que en Facebook aparece este muchacho de la iglesia con el libro y una nota debajo que decía: no sé qué es más tesoro, si el libro o el que lo lee. Este es el testimonio de vida. Cualquier otra cosa está incluida dentro de este desafío, de este ay del profeta. Ay de los que se comportan de este modo. Y ya entró esta persona. Pero viene otra. Y el profeta dice algo de él. Mira el versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Trastocar valores? No. Es el relativismo de nuestros días. Estamos avanzando a una velocidad impresionante en nuestra sociedad. Todo aquel concepto de poscristianismo ha desaparecido, porque ya se da por hecho que el cristianismo no tiene razón de ser en nuestros días. Modernismo, ya no, ya es posmodernismo, tampoco. Se han arrinconado esos dos principios filosóficos y se han sustituido por el relativismo. Estamos en el tiempo del relativismo. Cualquier cosa es válida. La medida absoluta de Dios se ha puesto a un lado y las medidas que hay para medir la ética, las costumbres, la forma de vida son cada vez más pequeñas. Míralas aquí. De manera que hoy en día ya no se sabe qué es malo y qué es bueno. Y dice aquí el profeta que estos dicen al mal bien. Pero tampoco se sabe lo que es tinieblas y lo que es luz. Tampoco se sabe ciertamente lo que es amargo y lo que es dulce. Hay una distorsión de valores. Quiero deciros, amados hermanos míos, que el único valor absoluto es Dios. Y que cuando Dios desaparece de la predicación de la iglesia, de la enseñanza de la iglesia, de la vida de los creyentes, nuestra vida es una vida relativa. Yo conozco muchas personas que me dicen o dicen en nuestra iglesia cuando decimos eso no puede ser, dice, oye, pero estás muy anticuado. Bueno, estaré todo lo anticuado que tú quieres, pero yo tengo que guiarme por la enseñanza de la Biblia. Claro está, ¿lees la Biblia? Hay un programa de lectura para leer la Biblia en un año de todos los que estáis presentes esta mañana en este lugar. ¿Estáis haciéndolo? Hay partes de la Biblia que no se leen. Estos días estábamos en nuestra lectura anual en el libro de Crónicas. Oye, perdonadme que lo diga en plan humano. El libro de Crónicas es un lío. Fulano y tal, que además se ocupaba de esto, y su hijo tal, y su hijo igual, y le digo, nombres y más nombres y más nombres y más nombres. Y dice, ¿pero qué? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Lo crees o no? Bueno, viene el pastor de la iglesia, no digo de esta iglesia, y de pronto siente la impresionante necesidad de variar el ministerio eclesial. Y dice, vamos a predicar la Biblia, solo Biblia. Y como la gente no está muy acostumbrada a leer la Biblia, comencemos por algo simple. Vamos a comenzar por los evangelios. Y vamos a comenzar por el evangelio según Mateo. De modo que domingo que viene, Mateo. Capítulo 2. Y el 1, genealogía de Jesucristo, y bla, 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 bla. Nombres. ¿Cómo voy a predicar de eso? Si tú no predicas capítulo 1 de Mateo, no sabes cómo está vinculado Cristo con los gentiles.
no te das cuenta, no te darás cuenta que Cristo está vinculado con los gentiles por la presencia de 4 mujeres no judías en esa genealogía. Claro, cuando leemos el nombre de esas mujeres, solemos hacer algo con ellas, ¿sabes qué? ¿Cuál es la característica común para ellas? Pregúntalo. Te van a responder, eran todas pecadoras. ¿Y los hombres de la genealogía? Peores que ella. Hacemos una distinción. Realmente, la vinculación de Cristo con los gentiles es a través de 4 mujeres no judías que están en la genealogía. ¿Hay que predicar la genealogía de Mateo? Naturalmente que sí. La Biblia es necesaria y urgente en el púlpito de la iglesia siempre, en la escuela dominical de los pequeños siempre. Y si no hay Biblia, no habrá nunca avance de la iglesia de Dios y de la vida cristiana. Y este pasó. Y ve por ahí venir a otro, versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, tiene un versículo muy interesante que dice que ninguno tenga más, Romanos 12:3, que ninguno tenga más alto que el que. Bueno, mis amados hermanos, estamos en una iglesia en donde sobran grandes y faltan siervos. Estamos en una iglesia de grandes especialistas en teología, cuyo discurso desde el púlpito es una clase magistral para un instituto, que calienta la cabeza pero deja frío el corazón. Cada vez que yo tengo que predicar en nuestra iglesia en Vigo, observo una congregación que viene con mucho esfuerzo el domingo por la mañana, que hay muchas lágrimas vertidas por mucha gente durante la semana, que hay conflictos profundos y lo que ellos no necesitan es sistemática de alto nivel. Necesitan una palabra de aliento, de ayuda y de ánimo. Muchas veces el ministerio técnico entorpece la vida de las personas. Es necesario sentir el fuego de la palabra en el contacto personal con tu vida para que camines conforme a la voluntad de Dios, alentado y animado. Sabios en su propio concepto. Muchas veces observo, es una observación personal, a lo mejor estoy equivocado, pero observo a muchos hombres, entre comillas, grandes en la obra, subir al púlpito y dar a la congregación una clase de griego bíblico. ¿Los conocéis? La palabra tal se pronuncia así. Primero, nadie sabe cómo se pronunciaba el griego koiné, de modo que ojo con eso. Y después dicen cosas muy curiosas. Por ejemplo, este versículo, el verbo está en aoristo ingresivo. ¡Wow! ¿Y eso qué es? Si no existe aoristo ingresivo en griego, yo lo he oído. Fue a su casa, tomó un libro de su biblioteca y leyó, el verbo está en aoristo, coma, ingresivo, porque es el que arranca la frase, pero él consideró que era un aoristo ingresivo. Pobrecito. Y se ha llenado de satisfacción. Y a veces yo pongo este ejemplo en el segundo banco de esa iglesia. Hay una viejecita, no Susana, que estás en el segundo banco. Hay una viejecita sentada en el segundo banco de la iglesia que vino, al menos en Galicia, con mucha reuma, dolores de huesos, no sé qué, lloviendo y se sentó. Y el predicador le ha dicho, entérese usted, señora, el verbo está en aoristo ingresivo. ¿Y qué sabe la mujer si no sabe ni si hay presente, ni pasado, ni futuro? Lo que ella quiere saber es qué dice Dios para mí esta semana. Estamos llenos de grandes en el púlpito de las iglesias. Y Isaías dice, arrogantes, que no sirven más que para sí mismos y son escoria en la obra de Dios.
Y finalmente ve el último, versículo 22. Y se queja, ¡ay de los que son valientes! Versículo 23, de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Personas que juzgan por acepción, por visión personal. Personas que tienen una medida de medir para unos y una medida distinta para otros. Personas que han mantenido una rigidez de disciplina para muchas personas hasta que el problema afecta a un miembro de su familia. Y entonces cambian de pensar. Dios no hace acepción de personas, ¿lo entiendes? Y claro, el profeta ha visto estos problemas y ha dicho, ay, cuando tú miras a tu entorno, tu posición sube porque descubres aparentemente muchos que no viven conforme a la voluntad de Dios. Pero indudablemente nos permite esta visión al entorno establecer parámetros personales. Pero la Biblia no habla de que tú seas santo como otro. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Hay muchas personas que caen en el pecado de juzgar a otros. Dios exige que denuncies el pecado, pero no que juzgues al pecador. Cuando tú juzgas las faltas de un hermano, automáticamente estás usurpando el derecho del único juez del cielo y de la tierra, que es Jesucristo el Señor. La única forma de detectar el pecado es contrastándolo ¿con qué? Con la Biblia. Y naturalmente detectas el pecado, tendrás que establecer la disciplina para el pecado si es necesario, pero no juzgues la intención del que cometió el pecado. No tienes ningún derecho de hacerlo. Hay ideas muy equivocadas en cuanto al pecado. Mira a Jesús y los discípulos. El ciego de nacimiento. ¿Qué dicen los discípulos? Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que nazca ciego? Es la idea general. El que no vive en santidad, Dios le carga con algún problema grave. Mira al pobre de Job, perdóname decirle esta palabra. Mira a Job. Ahí durante una semana sus amigos lo consolaron, solo la primera semana. ¿Sabes por qué? Porque estuvieron callados. Pero cuando comenzó la segunda semana, Job reconoce que tu problema no es un problema que ocurre casualmente, porque Dios no trata así a los justos. Confiesa el pecado. Y están hurgando en el alma de Job para que despierte en Job una sensibilidad de culpa que no existe. Cuánta tragedia en nuestros días por santos extremistas que no entienden el problema de sus hermanos. ¿Cuántas personas han sido afligidas de forma tremenda porque consideran que un creyente no puede estar nunca en angustia? ¿Lo oíste alguna vez? Estoy cansado de leer artículos y libros que afirman que un creyente no puede pasar por la angustia porque es expresión de falta de fe. ¡Qué necedad! ¿Acaso mi Señor no entró en la agonía de Getsemaní? Un creyente nunca puede entrar en una depresión porque eso es cuestión del pasado y del pecado. ¡Qué necedad! Eso es platonismo puro, ingresado en la teología evangélica. Porque el hombre es un ser compuesto por espíritu y cuerpo, materia. Y es un ser que no puede vivir separado del espíritu o de la materia. El hombre es hombre. Y de la misma manera que un santo de Dios
puede enfermarse del estómago, también puede enfermarse de la mente. Y lo que tenemos que hacer es tener sentido común de las cosas y entender que Dios no está para castigar el pecado, está para restaurar al pecador. El profeta vio a su entorno. ¿Qué ocurrió cuando vio al entorno? Se queja. Y de pronto ya no viene nadie. Y él tiene que entrar, porque si no entra no va a encontrar lugar dentro del templo para el servicio religioso. Y el profeta, no sé por qué causa, capítulo 6, de arriba. Levanta los ojos. No los pone ya en la gente que hay a su alrededor. Levanta los ojos y descubre la grandeza impresionante del Señor. Y específicamente descubre la santidad del Señor. El Señor sentado sobre su trono de gloria. Y los serafines proclamando su santidad. Santo, santo, santo. ¿Es nuestro Dios? El Dios de la Biblia es santo. El Dios de la Biblia es glorioso. Escucha al apóstol Pablo cuando, hablando de la glorificación de Jesucristo, dice: recibió el nombre, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, proclame que Jesús es el Señor. Cuando tú levantas tus ojos, tienes la medida perfecta para tu vida, no para la de los otros. Dios no quiere que tú midas otras vidas. Dios quiere que te midas tú mismo. El Dios de la Biblia nos trae a su encuentro permanentemente para que veamos su gloria y para que sepamos que la mano de Dios está sobre toda la tierra y para que entendamos que es el Santo de los Santos cuya santidad llena su trono. No necesita otro trono de Dios. A veces me pongo muy nervioso cuando vienen por ahí algunos cánticos que sin duda son inocentemente hechos y con la mejor buena voluntad. Dios se sienta sobre el trono de alabanza de su pueblo. No, Señor. Dios está sobre su trono, le alabe o no le alabe su pueblo. Este admirable Dios es un Dios de gloria, un Dios de grandeza. Mira el versículo, por favor. Los hombres no le acatan, capítulo anterior, pero los ángeles le adoran. Los hombres no le respetan, pero los ángeles cubren sus pies delante de la gloria de su trono. El corazón de los hombres es insensible ante la gloria de Dios, pero los quiciales del templo se estremecen delante de su gloria. Los hombres no le glorifican, pero mira en el capítulo, la tierra está llena de su gloria. Este es Dios. ¿Lo has visto así esta mañana? En ocasiones el Dios de los cristianos es un Dios chiquitín. Un Dios que pide por todo, un Dios que busca y no calla. Este no es mi Dios. El Dios de la Biblia es el soberano, que está sentado sobre su trono y hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Tú estás esta mañana sentado en este lugar salvo por gracia mediante la fe, porque Dios es soberano. Quiero decirte que la salvación no fue el acudir de Dios a la miseria del hombre, sino que la salvación de Dios se antepone y antecede a toda acción del hombre. Que antes de que el mundo fuese creado, Dios determinó salvar al pecador. ¿Por qué? Porque quiere. Que el Dios de la Biblia, antes de decir sea la luz, dijo sea la cruz. Y que la cruz de Cristo no obedece a una casualidad histórica. La cruz se produce cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y que el mensaje de salvación alcanza al pecador porque el soberano Dios llama al pecador y lo conduce a Cristo. Y que la vida cristiana de santificación se produce por soberanía, porque el Dios infinito está en el corazón del creyente. Y que la glorificación de su pueblo
en esperanza firme de su venida, es porque Dios quiere llevarnos a su presencia. La soberanía de Dios es algo que se discute y se predica poco. Quiero decirte que el Dios de la Biblia sobre su trono es soberano. ¿Y cuál es la consecuencia? Cuando tú levantas los ojos y dices, oh, este es Dios, ocurre algo en tu vida. Ya no te importa a nosotros. Eres tú el que tiene el problema. Versículo 5. Cuando Isaías levanta sus ojos al cielo y ve al Santo de los Santos, mira lo que dice el versículo 5. Ya no dice, ay de el que hace esto, aquello, no. Dice, ay de mí. Porque soy muerto. Porque soy hombre inmundo de labios. Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahí tienes la medida de tu vida cristiana. Cuando tú te mides con la medida de otros, siempre eres más grande que ellos. Cuando te mides con la medida de Dios, te das cuenta de tu miseria personal. Dios te trae a su encuentro para que tú veas su gloria, a fin de que viendo su gloria, tú vengas a la posición en que Él puede bendecirte, que es la posición de la humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia ¿a quién? Al humilde. Cuando Job está ahí en toda su aflicción, a veces leemos el libro y decimos, qué cosa más curiosa, ¿eh? Parece que es un juego entre Dios y Satanás. Satanás le dice, déjamelo a mí, y Dios le dice, ¿lo tienes? ¿Y quién paga las cosas? Job. No es así. Dios está llevando a Job a la situación en que pueda ser bendecido el doble. ¿Cómo? Cuando Job deja de justificarse y dice, Señor, no tengo palabras ya delante de ti. ¿Has leído bien ese libro? A un discurso de sus amigos, un discurso de Job, largo. A otro discurso de los amigos, otro discurso de Job, un poco más corto. A otro discurso de los amigos, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y pongo mi causa ahí. Y va Job entendiendo que la solución del problema no es suya, es de Dios. Y va descansando en Dios. Y finalmente dice en el libro de Job, hasta aquí las palabras de Job. Job calla. El Dios de la Biblia es fantásticamente educado. Mientras tú hables, Él calla. Pero cuando tú callas, Él habla. Y claro, lo que yo supondría siempre es que el Dios de la Biblia diría a los amigos de Job, vengan acá, están ustedes acusando falsamente a Job, tienen que arrepentirse. ¿Con quién habla? Con Job. Le dice, claro, yo no me extraña que estés enfadado porque cuando yo creaba tú estabas a mi lado diciéndome cómo hacer las cosas. Por eso te molesta tanto que los otros se rían de ti y que tú estés pasando. Claro, claro, porque eres muy grande, ¿verdad, Job? Y Job va descendiendo hasta que dice, yo te había oído, pero ahora te ven. ¿Y qué pasa? Me arrepiento en saco y en ceniza. Había descendido y dice a Dios, solo tú, Señor, solo tú. Y cuando llega eso, Dios le da el doble de lo que tenía. ¡Oh, qué bendición tan grande! Hermano mío, ¿estás viendo a Dios? ¿Lo has visto esta mañana antes de venir al culto? ¿Has tenido un encuentro con Él en tu casa? Y has dicho, tú eres grande, Señor. Y yo soy pequeño. Cuando vienes a eso, vienes a una experiencia de relación con Dios que es la necesaria. Confesar delante de Él. ¿Confesar qué? No hace falta que le pongas una relación de pecados en tu vida. Algunos entienden que confesar es decir al Señor, Señor, mira, resulta que yo hice ayer esto y lo otro y lo otro. Y el Señor dice, ya lo sé, no hace falta que me lo digas. Y además te olvidas de esto y de esto que no me dices. Confesar significa decir lo mismo. Y tú dices, los ángeles dicen que eres santo y yo digo, tú eres santo. Y como yo soy tu hijo, Señor, yo quiero ser santo. ¿Entiendes lo que es esto? Es venir al encuentro con el santo para que su espíritu reproduzca su santidad en ti.
Hermano mío querido, si es peligro las iglesias liberales porque garantizan el pecado y transigen por él, peligro es también en las iglesias conservadoras y bíblicas la idea de una santidad desbordante manifestada en cosas. Solo eres santo cuando vives a Jesús. No es necesario que tú sepas mucho de Biblia o mucho de teología, aunque esto es importante. Es preciso que entiendas que Cristo es santo y Cristo vive en tu vida. Y es necesario que entiendas que la única manera de poder vivir una vida de santificación es permitir que el Espíritu Santo de Dios reproduzca a Jesús en ti. Solo así. Solo cuando Cristo es razón de vida, modo de vida y esperanza de vida, estás en el camino de la bendición que glorifica al Señor. Es necesario que esta mañana Dios restaure mi vida. Yo necesito decir al Señor al final de esta reunión: me doy cuenta que estoy muy lejos de ti, Señor. Y necesito que tú tomes esta vida y saques la escoria para que solamente tú te glorifiques en mí. Por último, Isaías ya no mira alrededor, ni mira arriba. Ahora mira adelante. Mira el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí. Ya no está preocupado con las vidas incorrectas, está preocupado con la suya. Yo quiero servirte, Señor. Dime a dónde quieres que yo vaya y yo voy a ir. Indudablemente este versículo profético tiene una aplicación lejana a Jesucristo el Señor y al consejo trinitario, en donde el Hijo dice al Padre: yo voy, envíame a mí. El Padre lo envía y Él viene. Bueno, todo esto de teología de salvación la conocéis muy bien, pero el creyente mira adelante. El compromiso no es con el entorno ni con el pasado, es con el futuro, en correspondencia a su entrega. Cuando el apóstol Pablo habla de la humillación de Jesucristo, Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, el apóstol Pablo dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. No puedo hablar de salvación sin hablar de obediencia. Porque cuando Dios salva a una persona, lo quita de la esfera de desobediencia y lo pasa al de la obediencia. El apóstol Pedro dice que Dios actuó en nosotros y el Espíritu nos capacitó para obedecer. ¿Recordáis? En la carta primera de Pedro, el versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Recordáis ese versículo? No nos capacitó solo para obedecer, que indudablemente lo hizo, porque la salvación es un acto de obediencia. Nos saca de la esfera de desobediencia y nos traslada a la esfera de obediencia, para que la vida cristiana sea una vida de obediencia. Por eso Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice: yo sé que sois una iglesia realmente creyente. ¿Por qué? Porque os habéis convertido de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para obedecer. Por tanto, la obediencia es la gran expresión de santidad en la vida cristiana, porque esa fue la expresión del Santo de los Santos, que se hizo hombre por nosotros. Ahora, frente a esa obra de entrega, el Señor me dice con otras palabras, pero formula para mí la misma pregunta: ¿estás dispuesto? Y el apóstol Pablo dice: haya en vosotros el mismo sentir, o este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. No se trata de grandes promesas, se trata de sentir como Jesús. En la Biblia nunca se dice que todos piensen lo mismo. En la Biblia se dice que todos sientan lo mismo.
de otra manera. El corazón saturado de Jesús. La vida del santo latiendo en nuestra vida. Orientando nuestra vida. Y nosotros, de la misma manera que Él dijo al Padre, heme aquí, envíame a mí. El pueblo de Dios dice al Señor esta mañana, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Muchas veces pasarás por dificultades muy serias. Yo tengo muchas experiencias de esas en mi ministerio, pero esta mañana me acuerdo de una experiencia de un hombre, pastor de una iglesia muy grande, que también tuvo sus graves problemas y dificultades. ¿Quién no las tiene? Y ese hombre llegó a un momento en que dijo a su esposa, dejo el ministerio y dejo la obra. No puedo seguir de esta manera. Su esposa oró con él y le dijo, ¿por qué no reflexionas un poco y llevas tu carga al Señor? Un creyente de su iglesia tenía una casa en el mar, era pleno invierno, nadie iba al mar en ese tiempo, y este hombre le dijo, pastor, si necesitas mi casa, vete y disfruta de ella. Cuenta esa historia que cuando él llegó allí, cerró su Biblia, la puso a un lado y dijo, Señor, tú sabes que estoy decidido a no seguir. Y comenzó ese diálogo interior del alma con Dios. Y llegó un momento en que él se dio cuenta que su necesidad era estar cautivado por Cristo. Que cualquier problema desaparece cuando Cristo está en el núcleo de la vida. Había un piano en esa casa. Y abrió el libro de música y encontró un viejo himno de Mendelssohn, cuyas palabras dicen así, y con él quiero terminar esta mañana, pidiendo al Señor que sea tu oración y la mía hoy. Cautívame, Señor, y libre al fin seré. Anhelo ser un vencedor rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder. En ti yo quiero descansar y fuerte habré de ser. Mi débil corazón vacila sin cesar y es como nave sin timón en turbulento mar. Concédele, Señor, perfecta libertad. Envuélvele en tu santo amor y libre al fin será, sin fuerzas para amar y así mejor vivir. Tú solo puedes inspirar el gozo de servir. Quisiera desplegar mis alas, oh Señor, mas solo lo podré lograr al soplo de tu amor. Cautívame, Señor, que en ti mi voluntad tendrá un bautismo de vigor, firmeza y santidad. Podrá la tentación mi vida sacudir. No habrá más cierta protección de la que encuentro en ti. Esto es mi necesidad. Esta es la necesidad de vosotros esta mañana. Tal vez entre nosotros hay una persona que está aquí pero ha vivido muy lejos de Dios y siente como si Dios tuviese algo contra él, contra ella. Es el momento de decir al Señor esta mañana, aquí estoy, Señor. Cautívame, Señor. Quiero vivir para tu gloria. Es posible que habrá personas que estén fluctuando entre lo que deben y no deben hacer, en tomar decisiones. Yo quiero pedirte en el nombre del Señor que digas a Cristo ahora esta mañana, no tengo fuerzas, pero confío en ti. Es probable que haya alguna persona que ha estado juzgando a los demás y necesita sentir los brazos cariñosos de Jesús, que le liberan de esa propensión personal. Y dice al Señor, solo hay protección en ti, Señor. Yo pido al Espíritu Santo de Dios que esta mañana toque con su dedo de fuego
tu corazón y el mío. Que derribe los muros. Que nos haga recordar que solo Jesús es santo. Y que salgamos de aquí esta mañana con la decisión del profeta. Heme aquí, envíame a mí. Este mensaje poderoso del profeta se establece porque el tizón del altar de Dios, el fuego de Dios, tocó su boca. Ahora, no mire solamente que toca su boca, porque necesariamente tuvo que tocar el corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Que el fuego de Dios toque tu alma esta mañana. Y que cada uno de nosotros salgamos de este lugar hoy decididos a decir al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí para gloria de tu nombre. Que Él añada su bendición.